Bueno, bien. Entonces esto es Quantum Mechanics uno, ¿sí o no? Bueno, nosotros habíamos ya la última vez que vimos clase, entonces nosotros habíamos conversado sobre estados puros y estados mixtos, ¿cierto? Y habíamos dicho que esto es un tema importante dentro de la labor de la mecánica cuántica, uno de los temas más importantes. Habíamos definido estado puro, habíamos definido estado mixto y hicimos el siguiente diagrama. Entonces, por ejemplo, nosotros suponíamos que por acá venía un haz de átomos de plata con spin un medio y esto lo hacíamos pasar por un aparato Stern-Gerlach. Esto era Stern-Gerlach Z, ¿cierto? Y entonces nosotros, por ejemplo, esta salida, que era la salida para spin down, entonces la bloqueábamos y la salida para spin up, pues esencialmente la íbamos a introducir en otro aparato de Stern-Gerlach en dirección Z. Y acá íbamos a obtener a spin down con una probabilidad de 0. Y aquí vamos a obtener spin up con una probabilidad de 1. Entonces, esto es un estado puro. Es un estado para el que nosotros tenemos la máxima información posible, ¿cierto? Nosotros sabemos con certidumbre total que vamos a medir un estado de spin-up con probabilidad unitaria, porque eso es lo que significa la certidumbre total, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo sería un estado mixto, por ejemplo? Un estado mixto sería como algo así. Si yo, por ejemplo, hago pasar este haz de átomos por un aparato de Stern-Gerlach, Stern-Gerlach Z, y aquí, por ejemplo, bloqueo la salida spin down,
y la salida spin up la voy a introducir en un nuevo aparato de Stern-Gerlach. Pero en dirección X. Lo que yo puedo observar es que acá yo voy a obtener spin up en dirección X con probabilidad de 1/2 y spin down en dirección X con probabilidad de 1/2. Eso significa que yo tengo información incompleta o incierta sobre la medida que voy a realizar en el sistema físico después del aparato Stern-Gerlach en dirección X. Tengo una incertidumbre ahí, ¿sí o no? Y es que yo inicialmente preparé el sistema en un autoestado, que es un autoestado del operador SZ, y estoy midiendo en un autoestado del operador SX, ¿sí o no? Y como el conmutador de los operadores en cuyos autoestados estoy midiendo es diferente de cero, entonces obviamente hay una incertidumbre asociada ahí, ¿cierto? Esto es igual a IH barra por SY. Y esto es diferente de cero. Entonces, la pureza del estado tiene que ver con que hay una probabilidad máxima sobre la información que me suministra la medida. ¿Sí o no? Entonces, eso fue lo que nosotros habíamos discutido en la clase anterior, como para colocar esto un poquito en contexto. Entonces, después, obviamente, hablamos de que había un sistema en el que se podía preparar de antemano el estado del spin, ¿cierto? Es básicamente, ¿qué era lo que pasaba acá? Que aquí había alguien, acá había un aparato de Stern-Gerlach adentro de esta caja negra. Y acá uno podía obtener un spin up o un spin down, ¿cierto? Pero esto estaba cerrado. Y resulta que había acá alguien que lanzaba una moneda y decidía que lanzaba up si la moneda era cara y lanzaba down si la moneda era sello, ¿cierto? Y entonces para él obviamente esto es un estado puro porque él sabe que realmente sabe exactamente qué es lo que está midiendo. Entonces la pureza de un estado también depende de la base, ¿sí o no? Del observador, de quién lo esté midiendo. Y entonces él decidía lanzar algo acá ya fuera spin up en Z o spin down en Z, ¿sí o no? Por fuera de la caja iba a haber otro observador,
Y va a haber otro observador que podía medir acá spin up en dirección X. Esto es Stern Gerlach en X. O podría medir spin down en dirección X. Entonces, nosotros cómo comenzamos el análisis acá. Nosotros comenzamos el análisis diciendo lo siguiente. Recordando la probabilidad condicional. Y la probabilidad condicional realmente me muestra a mí una cosa, me muestra que eh, si yo, digamos, aplico una lógica clásica a este problema, yo puedo decir, por ejemplo, que la probabilidad de un evento X, que depende de dos sucesos, es igual a la probabilidad de X dado A por la probabilidad de A más la probabilidad de X dado B por la probabilidad de B. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, listo. A ver qué tenemos acá. Entonces nosotros, obviamente, teniendo esto presente, entonces nosotros podemos decir que la probabilidad de yo medir spin up en X es igual a la probabilidad de medir spin up en X dado que lanzaron un spin up en Z por la probabilidad de spin up en Z, más la probabilidad de yo medir un spin up en X dado que lanzaron un spin down en Z por la probabilidad de spin down en Z, ¿cierto? Esto es una lógica completamente clásica para analizar el resultado de este experimento, ¿cierto? Nosotros debemos de recordar que cuando nosotros aplicamos una lógica completamente clásica, hay información, hay missing information, ¿cierto? Hay información faltante, ¿sí o no? Entonces, ahora nosotros sabemos que la probabilidad de spin up en Z es simplemente la probabilidad de cara que va a llamar PA. Y la probabilidad de spin down en Z es simplemente la probabilidad de sello que va a llamar PB. O sea que esto queda la probabilidad de A por la probabilidad de spin up en X por la probabilidad de spin down en Z. Por la probabilidad en B que multiplica la probabilidad de spin up en X por la probabilidad dado spin down en Z. Esas probabilidades yo las puedo calcular usando el formalismo de los BRAS y los GETS. Esto queda como la probabilidad de A por la magnitud al cuadrado del bracket entre spin up en X y spin up en Z, más la probabilidad de B por la magnitud al cuadrado del bracket entre spin up en X y spin down en Z. Esto yo lo puedo expandir. Recuerden que la magnitud de algo al cuadrado es su raíz
real por el conjugado de la raíz real, ¿cierto? Entonces, o ese algo al cuadrado por su conjugado, más bien, como para no enredar mucho la pita. O sea que esto es PA por el bracket entre espinapen en X y espinapen en Z, por el bracket entre espinapen en Z y espinapen en X, más P sub B por el bracket entre espinapen en X y espinapen en Z, por el bracket entre espinapen en Z y espinapen en X. ¿Cierto? Bueno, bien. Ahora esto, debido a la linealidad del bracket, yo esto lo puedo expresar como espinapen X, el bracket entre espinapen X y espinapen X de PA por el que de espinapen Z y el bra de espinapen Z. Eso es exactamente equivalente a lo que tengo arriba, ¿cierto? Porque yo puedo sacar PA, que es una constante de ahí, y me queda tal cual como lo tengo arriba. Bueno, más el bracket entre espinapen X y espinapen X, ¿sí o no? ¿De quién? De eh, de, coloquemos en azul toda otra vez, probabilidad de B por spin down en Z que por el bra de spin down en Z. Cierro acá. Entonces yo puedo reunir términos semejantes acá. Y decir que esto entonces es igual al bracket entre spin up en X y spin up en X de lo siguiente, de PA por el que de spin up en Z, bra de spin up en Z, más PB por el que de spin down en Z, bra de spin down en Z. Eso es lo que yo tengo ahí. Básicamente recuerden que esta es la probabilidad para medir spin up en X. Por eso, esto que yo tengo acá se conoce como el operador de estado Rho o matriz densidad. Rho igual a PA por spin up en Z, que por el bra de spin up en Z, más P sub B por el kit de spin down en Z, por el bra de spin down en Z. Esto es lo que se conoce como operador de estado matriz densidad. Estado o matriz densidad para un estado
mixto. Esto es un estado mixto porque básicamente lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy cogiendo y estoy mezclando dos estados. Es una mezcla estadística de dos cosas, donde las probabilidades de la mezcla son este de acá, PA, y este PB. En general, un estado mixto un estado mixto se puede expresar de la siguiente forma. Un estado mixto o el operador de estado ρ es la suma, por ejemplo, sobre I de una probabilidad de mezcla PI por el ket de C sub I por el bra de C sub I. Esto, en general, lo que pasa es que para spin un medio nosotros tenemos el que tenemos arriba, ¿cierto? Ahora, esto es un estado de no mínima información, sino no de máxima información. O sea, hay una incertidumbre asociada con la medida que uno puede hacer en ese estado, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo podemos ver una forma de nosotros ver que acá falta información? Es nosotros, por ejemplo, volver acá. Y decir, esta es la probabilidad para medir spin up en X. Entonces uno dice, listo, entonces ahí calculemos, utilicemos esa fórmula de ahí y calculemos la probabilidad. Probabilidad para medir spin up en dirección X. Muy bien. Esta probabilidad para medir spin up en dirección X nos quedó como la probabilidad de cara por el bracket entre spin up en X y spin up en Z al cuadrado, más la probabilidad de sello por la magnitud al cuadrado del bracket entre spin up en X y spin down en Z. Tenemos que calcular estos brackets de acá, pero eso lo hicimos la clase pasada. Y ustedes lo pueden hacer muy fácilmente. Ustedes ya saben cómo hacer eso. Este bracket al cuadrado es un medio. Y este bracket al cuadrado es un medio. ¿Sí o no? O sea que esto es igual a un medio de PA más un medio de PB. Esto es un medio de PA más PB. Pero la probabilidad de cara más ello es 1. O sea que esto simplemente es un medio. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, la lógica a nosotros, ¿qué nos dicta? La lógica que nosotros aplicamos
Cuando aplicamos la teoría clásica de la probabilidad, nos dicta a nosotros que obviamente la probabilidad para medir spin down en X pues va a ser un medio. ¿Sí o no? Resulta que eso no es cierto, es el problema. ¿Cierto? Entonces, mmm, ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver. Yo pienso a ver cómo hacemos esto. Podemos comenzar así. Calculemos esto. La probabilidad, por ejemplo, para yo medir eh, spin down en X. Pues, ¿cuánto va a ser esto? Nosotros calculamos esta probabilidad la clase pasada, ¿sí o no? Entonces, regálenme un segundo, dime una cosa. A ver si hago esto o hago otra cosa por acá. Mm, voy a ver si hago esto primero o hago otra cosita. Porque de todas formas nosotros esto ya lo habíamos hecho la clase pasada y habíamos mostrado que en el razonamiento clásico es todo a cero. Entonces obviamente nos faltaba información, ¿cierto? Porque esto es un estado. A ver, esto es un estado mixto. Entonces, yo voy a mostrar que nos falta información de otra forma. Es que no estoy seguro si yo mostré eso la clase pasada o no. La parte de la interferencia cuántica, es que no me acuerdo. Esa parte es más importante que cualquier otra parte. Pero en un momento, yo reviso una cosa. Esto es interferencia cuántica. Mm, bueno, no, eso lo podemos mostrar ahorita. Más bien hagamos esto otro. Más bien hablemos de un estado puro. ¿Qué es un estado puro? Un estado puro es si existe una base en la que yo pueda escribir el operador de estado así. Simplemente como un get sí por un bra sí. O sea, no es una mezcla estadística de estados, no. ¿Cierto? O de operadores de estado individuales, no. Realmente. Y nosotros podemos demostrar entonces que matricialmente, por ejemplo, para spin un medio, un operador de estado, es una matriz que la puedo escribir de esta forma.
Ese es el operador de estado para un estado puro, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué estado nosotros podemos considerar? Entonces, tenemos nosotros ya una mezcla estadística, ¿cierto? Tenemos una mezcla estadística que es el caso en el que la probabilidad para spin-up es igual a un medio. Probabilidad para spin-down es igual a un medio. Probabilidad para spin-up en X es igual a un medio. Probabilidad para spin-down en X es igual a un medio. Muy bien. Estado puro. Entonces, un estado puro es el estado del que es una superposición, no el operador de estado, el estado. Para un estado puro yo tengo básicamente esta forma. Puedo tener, por ejemplo, una superposición entre dos bases. Esto sería un estado puro. Está en una superposición. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo es el operador de estado para un estado puro? Esa sería la pregunta, ¿cierto? Bueno, básicamente el operador de estado para un estado puro puede calcular así. Yo puedo considerar, por ejemplo, cuál es un estado que sea una superposición de otros estados. Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, spin-up en X es una superposición de spin-up en Z y spin-down en Z, donde las constantes son 1 sobre raíz de 2 y más 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? Entonces ese es mi estado. Esto es un estado puro. Ahora, supongamos que yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad para yo medir spin down en X. Obviamente, si yo preparo mi sistema físico en spin up en X, ¿con qué probabilidad voy a medir spin down en X? Pues con probabilidad cero. Entonces, esta probabilidad, la probabilidad para medir spin down en X, esto debería de ser cero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago esto yo? Esto es básicamente la proyección. Digamos que este es el ket de C, un ket general, la proyección de spin down sobre este ket de C elevado al cuadrado. Esta es esta probabilidad. Y vamos a ver si esto, digamos, cumple con la lógica condicional de la que nosotros habíamos hablado. Entonces, básicamente esto es la magnitud al cuadrado de la proyección de spin down en X sobre 1 sobre raíz de 2, ¿sí o no? Por, mmm, pero un segundo, esto es 1 sobre raíz de 2 por spin up en Z más 1 sobre raíz de 2 por spin down en Z. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre la raíz de 2 por la proyección de spin down en X y spin up en Z más 1 sobre la raíz de 2 por la proyección de spin down en X y spin down
en Z al cuadrado. Esto es igual. Entonces ahora sí, la primera al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera al cuadrado? 1/2 por la magnitud al cuadrado del bracket entre spin down en X y spin up en Z. Más 1/2 por la magnitud al cuadrado del bracket entre spin down en X y spin down en Z. ¿Cierto? Ahora los términos cruzados los voy a escribir en azul, ya van a ver por qué. Más 2 veces la primera por la segunda, pero entonces nosotros lo vamos a escribir así porque esto tiene conjugado. Simplemente 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 da 1/2 por el bracket entre spin down en X y spin up en Z. Como esto es conjugado, hay que sacarle el conjugado a esto. Entonces sería por el spin bracket entre spin down en Z y spin down en X. Más 1/2 por el bracket de spin down en X, entre spin down en X y spin down en Z, ¿cierto? Por el bracket entre spin up en Z y spin down en X. Observen una cosa de acá, chicos. Esos términos que yo tengo en rojo obedecen la lógica clásica a la que yo me refería. Esta de acá es la probabilidad de cara. Esta es la probabilidad de spin down en X dado spin up en Z. Esta de acá es la probabilidad de sello y esta de acá es la probabilidad de spin down en X dado spin down en Z, ¿cierto? O sea que esto queda, la primera parte queda como el razonamiento clásico que teníamos nosotros. La probabilidad de A, que nosotros ya sabemos que simplemente es la probabilidad de spin up. Entonces esto queda como la probabilidad de spin down en X dado spin up en Z por la probabilidad de spin up en Z más la probabilidad de spin down en X dado spin down en Z por la probabilidad de spin down. Esa es la lógica clásica que nosotros teníamos. Ahora, como esto lo sacamos a partir de un estado puro, ya acá no solamente tenemos una mezcla estadística, sino que tenemos otra cosa, lo que está en azul. Eso se llaman términos de quantum interference, términos de interferencia cuántica. Entonces coloco acá más interferencia cuántica. Esta es la característica, esta es la distinción fundamental entre el operador de estado clásico y el cuántico. El operador de estado cuántico contiene términos que conocemos nosotros como interferencias cuánticas. Listo. Esa es la diferencia fundamental. Bueno, ahora vamos a hacer nosotros el razonamiento y vamos a demostrar que acá, como ya tenemos la información completa, porque tenemos interferencia cuántica, es una información que nos faltaba antes, ahora ya no nos falta. Entonces ya podemos calcular probabilidades, digamos, con toda la información posible. Entonces, nosotros tenemos un estado puro, además de que tenemos acá una mezcla estadística, también tenemos los términos de la interferencia cuántica. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan fundamentalmente. Esto es muy importante, chicos. En mecánica cuántica, vamos a ver cómo nos dan estos cálculos. Nosotros ya sabemos que este cálculo de acá, esta probabilidad es 1/2. Esta también. Esta es 1/2 y esta es 1/2. Por eso, la probabilidad para medir spin down en X nos daba ¿cuánto? Nos daba
un medio. Si nosotros tenemos bloqueado la salida spin down en X, eso no tiene ningún, digamos, no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Entonces, debería de dar cero, pero acá, como nosotros podemos ver con los términos de interferencia cuántica, tenemos un medio de los términos de la mezcla estadística por un medio más un medio por un medio, más los términos de quantum interference, ¿sí o no? Este de acá, chicos, si ustedes hacen el cálculo, ustedes pueden ver que la proyección de spin down en X sobre spin up, esto da un medio. ¿Sí o no? Perdón, 1/raíz de 2, que no está al cuadrado. Esto de acá da menos 1/raíz de 2. O sea que esto es un medio por 1/raíz de 2 por menos 1/raíz de 2. Ahora, más un medio, esta vuelta de acá da menos 1/raíz de 2. Y esta de acá da 1/raíz de 2. O sea que esto es un medio por menos 1/raíz de 2 por 1/raíz de 2. Ahora sí, efectivamente, esta vuelta de acá da cero. Esto da un cuarto. Esto también. Todo esto da menos un cuarto. Y todo esto también. Se va esta de acá, con esta de acá, esta de acá, con esta de acá. Y esto nos da cero. Para poder que esta probabilidad nos dé cero, tenemos que incluir los términos de interferencia cuántica, si no nos da cero. Y por lo tanto, la probabilidad va a dar graciosa porque nos falta información. Cuando un estado es mixto, es un estado que le falta información. Y eso tiene que ver mucho, como después veremos, con la entropía, ¿cierto? Entonces, la parte clásica es la mezcla, la parte cuántica es la interferencia. Entonces, mmm, nosotros, obviamente, estas amplitudes que colocamos acá, 1/raíz de 2, son cosas que nosotros ya hemos calculado, ¿cierto? Entonces, así nosotros nos damos de cuenta realmente cómo es que es un operador de estado para un estado puro. Básicamente, para un estado puro en la base original, ρ, si es un sistema de 2 dimensiones en el espacio de Hilbert, ρ es lo siguiente. Ya vamos a elaborar en esto un poquito más, pero esto es importante. Rho simplemente saca una matriz A, B, C, D. Los elementos de la diagonal de esa matriz, que es el operador de estado, o lo que llamamos matriz densidad, es que matriz densidad son un poco raro, pero bueno. Estos elementos de acá se llaman populations. O en español, poblaciones, son los elementos en la diagonal. Ya vamos a ver, digamos, ese apelativo a qué se debe. Y los elementos por fuera de la diagonal, que son los que contienen la mecánica cuántica, estos de acá, estos se llaman coherences. O en español, coherencias, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cuando nosotros decimos que tenemos una realización coherente de algo, es porque su operador de estado tiene esta forma. Ahora, existe, por ejemplo, en los libros de óptica cuántica, o tal vez en un libro de mecánica cuántica que se llama el libro de Leslie Valentine. Eh, es lo que es que ese libro a mí no me gusta tanto, por lo menos no para ustedes que apenas están comenzando. Eh, en esos libros, nosotros podemos ver lo siguiente. Nosotros podemos ver
que si nosotros hacemos una transformación sobre el sistema cuántico. Dentro de la transformación hay algo que está pasando. Nosotros, esto, obviamente esto tiene como un grado de profundidad que se nos sale a nosotros de las manos en un primer curso de mecánica cuántica, ¿cierto? Es que esa sería la dificultad. Esto es muy profundo desde la perspectiva física, pero yo creo que conceptualmente lo podemos discutir. Yo tengo un operador de estado coherente, ¿cierto? De esta forma. Por ejemplo, digamos que tengo la población Rho sub A, la población Rho sub B, y tengo las coherencias acá. Tengo, por ejemplo, voy a llamar esto gamma por E a la I delta phi, y esto gamma asterisco por E a la menos I delta phi. Estas son las coherencias de mi operador de estado. Entonces, obviamente yo tengo ahí algo que depende de una diferencia de fase. También por eso es que a esto se le llaman coherencias, ¿cierto? ¿Qué era la coherencia? Yo no sé si ustedes, digamos, tienen eso claro de su curso de óptica de oscilaciones. Es la habilidad que tiene un sistema físico para exhibir interferencia. Eso es lo que es una coherencia, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, exhibe interferencia, eh, cuando usted exhibe interferencia, tiene dos posibilidades, hacerlo de forma destructiva o hacerlo de forma constructiva, ¿cierto? Ambas posibilidades acá hacen referencia a lo mismo, a procesos de coherencia cuántica, ya sea con interferencia destructiva o constructiva. Cuando usted no tiene la habilidad para interferir, nosotros decimos que se encuentra en una realización completamente decoherente. Ahora, uno de los misterios más grandes que tiene en este momento la mecánica cuántica y muy a, en relación a la información cuántica, la teoría cuántica de la información es esto, que dentro de la mecánica cuántica hay unos procesos que suceden que inducen una decoherencia sobre el estado del sistema. Es decir, a pesar de que usted prepare un estado en un sistema, en un estado coherente, mediante las interacciones con el ambiente, usted puede llegar a la decoherencia. O sea que después de interactuar con el ambiente por un tiempo dado, por eso estos son sistemas cuánticos abiertos, donde básicamente usted está intercambiando energía y partículas con otro sistema macroscópico, y ese intercambio de energía y partículas hace que usted disipe información y que aumente el nivel de entropía, que ya vamos a ver cómo se define. Entonces, esta ρ de coherente tendría como esta forma. Vendría a ser como ρ sub A, ρ sub B, 0 y 0. Esta es una realización de coherente, lo que significa que mi estado ahora está en una mezcla estadística de A y B. Ya no está en una superposición coherente, está en una mezcla estadística, porque este ρ de coherente, así como está ahí, es básicamente ρ A por el que de A, por el bradea, más ρ B por el que debe por el brade. Entonces, esto es una mezcla estadística, ¿cierto? La primera, si el estado está en una superposición coherente. Entonces, ¿esto por qué pasa? Bueno, si ustedes quieren leer de esto y de verdad les interesa, yo les recomiendo este texto. Yo tengo algo en mi tesis de doctorado de esto, pero como es muy nuevo, obviamente es un poquito complicado. Pero de acá pueden leer
de este libro que se llama Open Quantum Systems, de estos autores Breuer y Petruccioni. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Open Quantum System, por ejemplo, con un Closed Quantum System? ¿Qué es el Closed Quantum System? Es básicamente lo que explica Sakurai en todo el libro, ¿cierto? Esos son Closed Quantum Systems. Closed Quantum. Esto, Closed Quantum System, es muy importante notar una cosa. Esto hace referencia a lo que en termodinámica nosotros conocemos como un sistema aislado, ¿cierto? No como un sistema cerrado. En termodinámica, un sistema cerrado es un sistema que puede intercambiar calor porque sus paredes no son adiabáticas, más no partículas. Ya el sistema abierto es un sistema que intercambia partículas, intercambia calor. Eso significa que el trabajo realizado sobre el sistema puede ser tanto trabajo mecánico como trabajo químico, ¿cierto? En un sistema aislado en termodinámica, un sistema que no intercambia ni calor ni partículas. Es un sistema aislado. Entonces, por ejemplo, como esto. Aquí hay unas paredes que están aislando mi sistema. De forma tal que el intercambio de calor es igual a cero. Por lo tanto, es un sistema a entropía constante. No aumenta su entropía. Y entonces acá obviamente esto tiene un hamiltoniano del sistema, ¿cierto? Es un sistema cerrado. Entonces ahora, en mecánica cuántica, ¿qué sucede cuando usted abre el sistema? ¿Cierto? Vamos a ver. Se abre el sistema. Esto hace referencia a que el sistema puede intercambiar ya sea calor o partículas, no importa, o los dos, ¿cierto? Entonces ahora usted tiene el sistema, es un sistema físico que inicialmente estaba aislado. Sistema físico. Y este sistema comienza a intercambiar calor, por ejemplo, con el medio. Entonces comienza a intercambiar calor con un ambiente que es infinitamente más grande que él. Esto se conoce como universo. ¿Qué pasa cuando usted hace esto? Bueno, básicamente que ya tendríamos que haber visto dinámica cuántica para poder explicar esto, digamos que de una manera más clara. Pero básicamente la consecuencia más natural es esta, que las coherencias, digamos por ejemplo que esta es la coherencia 1-2 en el tiempo. De un operador de estado para una realización coherente. Entonces, si él está preparado en un
coherentemente antes de conectarse con el universo, inmediatamente comienza a intercambiar calor, aumenta la entropía y las decoherencias y las coherencias decaen, o sea que se vuelve un sistema decoherente. Pasa como algo así, esta puede ser, por ejemplo, una eh, coherencia. En este instante, usted conecta su sistema físico con el reservorio del universo y esto comienza a ser así hasta que cae a cero. O sea, las coherencias están directamente relacionadas con el aumento en la entropía. Muy bien. Entropía. La entropía de von Neumann. La entropía de von Neumann dice que la entropía que depende de ρ es igual a menos ρ por el logaritmo natural de ρ. Ahora, obviamente, usted puede expresar esto en términos matriciales, ¿cierto? Entonces, y eso simplemente es una suma ahí, pues, de algunas cosas. Ahora, se cumple que S de ρ, y ustedes pueden demostrar esto, S de ρ coherente siempre va a ser menor o igual que un S de ρ, que esto es estrictamente menor que S de ρ de coherente. Entonces, eso significa que las realizaciones coherentes tienen una entropía menor. Inmediatamente si usted comienza a aumentar la entropía, entonces usted induce una decoherencia en el sistema. Por eso, ¿qué es lo que la información cuántica busca? La información cuántica lo que busca es que usted mantenga los tiempos de coherencia de la forma más prolongada posible. Y por eso ustedes siempre van a ver en los papers gráficas así donde muestran hasta cierto umbral, por ejemplo, que esto podría ser la amplitud de C12 sobre raíz de 2, puede ser un umbral. Se llama un umbral de los 3 decibelios. Hasta cierto umbral, nosotros queremos saber qué tiempo tarda el sistema para comenzar a perder su coherencia. Se llama el tiempo de coherencia, el tiempo durante el cual el sistema permanece en una superposición coherente, ¿cierto? Entonces, y esto es muy importante en información cuántica. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Obviamente, como el computador cuántico, la compuerta cuántica debe de estar en contacto con un medidor, con otros sistemas. Entonces, inmediatamente él comienza a intercambiar calor y disipa información con el otro sistema. Él va a comenzar a perder su coherencia. Y el tiempo que se demora en perder su coherencia es la clave. Una de las cosas que faltan para que un computador cuántico sea una realidad práctica, no solamente experimental, sino práctica, lo que falta es esencialmente que tengamos estados cuánticos con tiempos de coherencia mayores a los que tenemos ahora. Vamos a ver un ejemplo de un sistema abierto. Ejemplo de un sistema cuántico abierto. Usted tiene, por ejemplo, un átomo acá de 2 niveles.
Tiene el excited state acá, tiene el ground state, cada uno con su energía asociada. Supongamos que esto es un sistema termodinámicamente pequeño, eso es importante, ¿cierto? No puede ser termodinámicamente grande. Ahora ese sistema que usted tiene ahí, usted lo pone a interactuar con un campo electromagnético. Un campo electromagnético es un sistema macroscópicamente grande porque tiene trillones de fotones. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede en este caso es que la energía del estado fundamental, esta energía de acá se comienza a disipar, ¿cierto? Entonces, y usted comienza a perder información. Entonces, usted obviamente puede excitar los electrones, usted puede excitar un electrón que está acá a este otro nivel. Pero una vez usted quiere regresar al estado fundamental, ya ha perdido información sobre ese estado fundamental. Y de hecho, tiene una incertidumbre sobre ese estado fundamental. La energía, el nivel de energía ya no es así, sino que adquiere un ensanchamiento. Y este ensanchamiento de acá a media altura es lo que se conoce como gamma, que ese es el inverso de la vida media del estado energético, ¿cierto? Y ese gamma está relacionado con el aumento de entropía de esta forma. Cuando usted aumenta entropía, las coherencias decaen con esta tasa de acá. Eso es lo que pasa en sistemas abiertos. Y ahí, obviamente, nosotros estamos transformando el operador de estado en un operador de estado coherente a uno de coherente. O sea, pasamos de tener una superposición coherente a una mezcla estadística. Listo. Bueno, yo creo que eso básicamente cubre muchas de las cosas que nosotros queríamos decir sobre estados puros, estados mixtos. Ahora, obviamente, nos queda que nosotros, digamos, que nos pongamos en la tarea de hacer unos ejercicios. Pero de todas formas, vamos a seguir hablando sobre la lógica de la probabilidad, que eso es muy importante. Pues lógica clásica de la probabilidad. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá nosotros, a ver, ¿cómo vemos nosotros la probabilidad en los experimentos? ¿Cierto? Entonces tenemos por ejemplo, tenemos una visión bayesiana de la probabilidad. Mm, La visión bayesiana de la probabilidad dice que es importante una información de X dado Y que en la filosofía bayesiana se conoce como a priori. Y este de acá, P de Y dado X, en la filosofía bayesiana se conoce como posteriori. Entonces, vamos a ver el teorema de Bayes.
Un momentico, no nos demoramos. Dice así, la probabilidad conjunta entre X y Y es igual a la probabilidad de Y dado X por la probabilidad de X o igual a la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y, ¿cierto? Y de acá yo puedo despejar el posteriori, ¿sí o no? Entonces, posteriori, probabilidad de Y dado X es igual a la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y sobre la probabilidad de X. Esto es lo que llama el teorema de Bayes, ¿cierto? Ahí tiene uno una información a priori, tiene una información sobre el proceso como tal, que uno está considerando que es la probabilidad de y una probabilidad que le sirve a usted para normalizar la probabilidad. Este se llama verosimilitud. Este se llama a priori. Y este acá se llama posteriori. Esta es la lógica con la que nosotros analizamos cosas clásicamente, ¿cierto? Entonces, eh, ahora la probabilidad condicional, esto es una lógica condicional de probabilidades, que es lo que nosotros habíamos aplicado al principio. La lógica condicional de probabilidades nos decía a nosotros lo siguiente, que la probabilidad para un evento Y es igual a la probabilidad de Y dado que ocurrió primero X1 por la probabilidad de X1, más la probabilidad de Y dado que ocurrió primero X2 por la probabilidad de X2. ¿Cierto? Entonces, eso es básicamente lo que sucede. Eh, listo. Esto es lo que nosotros hemos aplicado, esta lógica condicional clásica, y nosotros hemos demostrado que esta lógica, digamos, no es la lógica adecuada para uno describir un experimento con toda la información posible. Falta información que viene en la interferencia cuántica. Lo que nosotros también podemos aprender sobre esto es que el problema con hacer eso es que si nosotros aplicamos esta lógica de probabilidad, básicamente, que nosotros dejamos por fuera los procesos de interferencia cuántica. Entonces hay que cambiar de lógica, ¿sí o no? Entonces, cambio de paradigma. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Supongamos que acá estamos en el laboratorio de óptica de Néstor y tenemos una fuente de un solo fotón. Bueno, nosotros no tenemos esto acá en el laboratorio, pero pues supongamos que sí lo tenemos. Igual no debe haber mucha gente acá en Colombia con una vaina de estas. Entonces, tenemos una fuente, esto se llama Single Photon Source. Y resulta que acá vamos a colocar un beam splitter. Un beam splitter es un artefacto
que divide el haz de fotones en dos. Y si esto es 50-50, eso significa que hay 50% de probabilidad de que el haz se venga por acá o que se venga por acá. Y ahí nosotros en esos puntos vamos a colocar un detector, ¿cierto? Entonces acá vamos a colocar un detectorcito. A y acá vamos a colocar un detector B. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de este proceso? Que la probabilidad, ojo, la probabilidad para que el detector haga clic es de un medio y un medio. Probabilidad para que el detector A clique es un medio y probabilidad para que el detector B clique es de un medio. Entonces ahí el detector hace clic y el detector B hace clic con una probabilidad de un medio. O sea que si usted lanza muchas veces un solo fotón de esa fuente que está en azul y usted hace un histograma para el clic en A y para el clic en B, va a obtener que la probabilidad es un medio para cada uno. Ahora vamos a cambiar de escenario. Más bien, hagamos esto. Bueno, vamos a cambiar de escenario y en este otro escenario, entonces vamos a considerar igual una fuente de un solo fotón. Single photon source, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar un beam splitter 50-50. De forma tal que por acá viene el 50% del as y por acá el 50% del as. El problema con esto es que para uno ver esto, uno tiene que considerar que la mitad de un solo fotón se fue por un lado y la mitad del fotón se fue por el otro lado y usted no sabe por dónde realmente está el fotón, simplemente el fotón está en ambos lados con cierta probabilidad, ¿cierto? Eso obviamente, eso es uno de los misterios de la mecánica cuántica, ¿sí o no? ¿Cómo es que eso es posible? ¿Cómo sabe usted por dónde fue el fotón? Tiene que medir, tiene que colocar un detector de fotón en alguno de los dos caminos. Y si usted, y si usted, por ejemplo, encuentra que el fotón se fue por el primer camino, ya no está en el segundo. Eso se llama el colapso del estado, ¿cierto? Entonces el estado está colapsando a un autoestado, a un autoestado del operador con el que usted está midiendo, que eso ya lo vimos. Eso, ¿y cuál es el operador? El operador simplemente alguno de los dos caminos, ¿cierto? Usted puede colocar, por ejemplo, una cajita acá con un bombillo. Y si ese bombillo alumbra, es que el fotón pasó por ahí. Eso significa que usted ya lo observó y el hecho de que lo haya observado ya significa que hay un colapso del estado, ¿cierto? Bueno, esto realmente es una cosa complicada. Entonces no hablemos mucho de eso porque de pronto se nos enreda mucho la clase. Eh, Acá tenemos unos reflectores, ¿cierto? Bueno, este no lo coloquemos, este va así. Entonces, esto se refleja de esta forma y esto se refleja de esta otra. Y acá vamos a colocar un recombinador de bin, de haces. Acá vamos a recombinar estos dos haces.
Y acá está el detector A. Y por acá está el detector B. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues nosotros vamos a definir, este camino se llama Path 1 y este se llama Path 2. Vamos a aplicar una lógica estadística a este problema desde la perspectiva más clásica posible y vamos a ver esto cómo no funciona. Y después entonces vamos a mirar cómo vamos a hacer para que esto funcione, ¿cierto? Entonces, ese digamos sería como la belleza de todo esto, ¿sí o no? Que esto funciona de alguna forma, lo que pasa es que tenemos que cambiar la forma como estamos pensando sobre el proceso. Así como nosotros pensamos, no vamos a llegar, tiene que ser distinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la lógica clásica acá. Obviamente, ¿qué es lo que la lógica a nosotros nos dicta? No la lógica clásica y no la lógica experimental. Nos dicta que la probabilidad para que el detector A clique es de 1 y para que el detector B clique es de 0. Esa es la lógica experimental, ¿sí o no? Ahora, yo aplico la lógica estadística para entender esto. Entonces yo escribo, la probabilidad para que A clique es igual a la probabilidad de que el fotón que va a llegar a A si haya ido por el camino P1 por la probabilidad del camino P1 más la probabilidad de A dado P2, o sea que el fotón se haya ido por el camino P2 por la probabilidad del camino P2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver una cosa. Vamos a ver que todas esas probabilidades son iguales. ¿Cierto? Entonces dice el P, en la probabilidad de A dado P1 es la probabilidad para que el detector clique dado que el fotón se va por P1. Como es un beam splitter de 50-50, ambas de estas probabilidades son un medio. Muy bien, la probabilidad de A dado P2 es la probabilidad para que el detector A clique dado que el fotón se fue por el camino P2. Listo. Ambas probabilidades son iguales. ¿Por qué? Porque es que realmente eh, no hay, digamos que nada que pueda distinguir si ambos caminos son exactamente los mismos y ninguno es más largo que el otro. Esas probabilidades van a ser iguales, ¿cierto? Y van a ser iguales a un medio. Porque el fotón, digamos, no va a tener ninguna preferencia de irse por uno o por el otro. Ahora, la probabilidad de cada camino también es un medio, por lo del beam splitter. Y por lo tanto, esto es un medio al cuadrado más un medio al cuadrado. Esto es un cuarto más un cuarto. Esto es un medio. Bueno, he aquí sorpresa. Eso no da uno. Entonces, obviamente acá hay algo que es una complicación. Porque eso no da uno, debería de dar uno, ¿cierto? Pero no da uno. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no da uno. Entonces vamos a la lógica del mundo cuántico. Quantum logic. ¿Cuál es la lógica del mundo cuántico, chicos? Mundo cuántico. Que la probabilidad para un evento I, básicamente, que es igual. Esto va a ser igual a
eh, el bracket entre I, digamos, si I al cuadrado, ¿cierto? Entonces, obviamente, acá ya tenemos un nuevo integrante de toda la lógica, que es quién. Ese nuevo integrante es el bracket, ¿cierto? Cuando uno trabaja funciones de onda, ¿qué es una función de onda? Bueno, básicamente, un nuevo, una nueva base que nosotros no hemos considerado es una base de dimensión infinita, ¿cierto? Y es ya sea la base de posición, el que de X o la base de momentum. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo, eh, cuando yo quiero representar o proyectar, digamos que yo digo, listo, yo tengo un estado sí, y yo quiero saber cuál es la probabilidad para que este estado colapse a un estado I. Entonces, básicamente yo leo esto al cuadrado. ¿Sí o no? Eso es lo que hasta ahora es lo que nosotros hemos visto. ¿Sí o no? Entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Póngame mucho cuidado. Eh, Esto a nosotros, ¿qué nos dio? Recuerden que nosotros de acá podemos obtener también de que la suma de los coeficientes de superposición al cuadrado es igual a 1. Y esto tiene que ver con la conservación de la probabilidad, ¿cierto? Porque la suma de todas las probabilidades independientes da 1. Si nosotros trabajáramos con la función de onda, por ejemplo, entonces nosotros podemos hacer algo como esto. Tenemos el bracket, por ejemplo, entre I y I. Y obviamente esto tiene que dar 1 si el estado está normalizado. Así como yo introduzco operadores de resolución de la identidad en el caso discreto, también lo puedo hacer en el caso continuo. Ya lo vamos a ver después. O sea que esto podría ser el bracket entre I del operador 1. Y esto no es otra cosa. Si yo expando el operador 1 en una base continua, esto me queda como algo así. Como la integral sobre dx del ket de x por el bra de x. Si la base ya no es discreta, no es una suma, chicos, la resolución de la entidad, es una integral. Y esto me queda como la integral sobre dx por el bracket entre y x por el bracket entre x y y. La proyección de un estado arbitrario sobre una base de posición o de momento es lo que conocemos como función de onda. Eso significa que esto de acá simplemente es una función de onda phi sub i de x. Y esto de acá es una función de onda phi sub i de x asterisco. O sea que esto básicamente es la integral sobre dx de phi sub i asterisco de x por phi sub i de x y esto tiene que ser igual a 1. Y esto acá en términos de funciones de onda es la probabilidad, que no es otra cosa que la magnitud de phi de x al cuadrado, ¿cierto? Ahora, entonces nosotros podemos definir esa probabilidad en términos de funciones de onda, sí, no hay problema.
Me va a dar una risa. Me escribió un muchacho. Ha ido a clase 3 veces y ha hablado conmigo 2 veces. Y me dice, es que, profe, me tocó cancelar la materia. Pues, hay que le digo, no, no me diga. Si no me dice, no me doy cuenta. No lo he visto nunca. Bueno, entonces, eh, ahora, una vez nosotros ya sabemos que la probabilidad, obviamente, es la magnitud de la función de onda al cuadrado. Entonces nosotros podemos cambiar de lógica. ¿Cómo? Ya ahora cuando yo ya no voy a utilizar esta lógica que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado P1 por la probabilidad de P1 más la probabilidad de A dado P2 por la probabilidad de P2. No, ya no. ¿Qué voy a hacer? Esta es la lógica clásica. Voy a utilizar la siguiente lógica. Voy a decir la función de onda del fotón en el detector A es igual a la función de onda del fotón en el detector A dado que el fotón se va por el camino P1 por la función de onda del camino P1 más la función de onda de que el fotón está en A dado que se fue por P2 por la función de onda de P2. Una vez yo tenga esta función de onda condicional, puedo calcular la probabilidad así. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad en A? Sería la magnitud de la función de onda al cuadrado. Y esto obviamente sería ¿quién? Sería si sub A, bueno, esto obviamente es si asterisco de A por si de A. O sea que esto sería si asterisco de A dado P1 por si asterisco. Acá no hay que hacer nada porque esto no es un operador, estos son números. Una función de onda es un número porque es una proyección, es un producto interior. Por si de P1 más si de A dado P2 asterisco por si de P2 multiplicado por si de A dado P1 por si de P1 más si de A dado P2 por si de P2. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo da esto? Vamos a multiplicar así. Vamos a multiplicar esta por esta de acá primero. O sea que esto da la magnitud de sí de A dado P1 al cuadrado por la magnitud de sí de P1 al cuadrado. Y ahora multiplicamos esta con esta. Más la magnitud de sí de A dado P2 al cuadrado por la magnitud de sí de P2 al cuadrado. Ahí está la lógica clásica. La lógica con la que nosotros comenzamos, esa lógica condicional. Esto es la probabilidad de A dado P1 por la probabilidad de P1 más la probabilidad de A dado P2 por la probabilidad de P2. Pero nos falta multiplicar los términos cruzados. Ahí es donde está la información restante. ¿Sí o no? Que quedan como términos de interferencia cuántica. Estos de acá. Entonces esto queda como
más si de A dado P1 asterisco por si de A dado P2. Esto por si de P1 asterisco por si de P2. Más si asterisco de A dado P2 por si de A dado P1 por si asterisco de P2 por si de P1. Estos términos de acá son los que se conocen como los términos de quantum interference si usamos la lógica de la función de onda. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener una cosa muy clara? Hay algunos profesores que en sus años postreros les dan por unas cosas todas extrañas, ¿cierto? Entonces, y no sé si de pronto es como ganas de fama o qué es cierto, pero realmente son cosas que solamente lo único que hacen es que confunden a un estudiante. Les voy a dar una cosa clara. La función de onda, chicos, no se puede medir. Eso lo tienen que tener completamente claro. La función de onda es una construcción matemática que le permite a uno predecir resultados de experimentos en mecánica cuántica, pero usted no puede medir la función de onda. ¿Qué es lo que usted puede medir? Puede medir la magnitud de la función de onda al cuadrado, ¿cierto? Ahora, independientemente de lo que signifique la función de onda, si la función de onda es un osito panda con un bambú, o la función de onda es Satanás, o la función de onda simplemente son hormigas, o la función de onda son electrones montados en un triciclo, eso no importa. No nos interesa que sea la función de onda. La función de onda al cuadrado nos interesa. Es la probabilidad para uno medir algo. Listo. En términos prácticos, que es lo que yo voy a hablar un poquito acá, observen que esta parte de acá es lo que conocemos nosotros como la lógica clásica. Esta es la lógica clásica y acá va la lógica cuántica, ¿cierto? Entonces, en términos castos, ¿eso qué significa? Les voy a explicar. Entonces, aunque yo ya creo que Andrés Felipe, que está conmigo en electrodinámica, le expliqué la semana pasada, pero igual podemos discutir esto por encimita. Si la función, si lo que importa es la probabilidad de un evento, que es la magnitud de la función de onda al cuadrado, no importa si esa función de onda tiene una fase o no tiene una fase. ¿Por qué? Supongamos, por ejemplo, que yo transformo la función de onda de esta forma. Disculpen. Yo transformo esto como si A de R. Ay, ahora qué. Segundo. Por un factor de fase. Delta teta. Bueno, no coloquemos el delta ahí. Coloquémoslo simplemente I teta 1. Muy bien. ¿Cómo transforma la probabilidad? La probabilidad P de A sería igual a la magnitud al cuadrado de si sub A de R. ¿Y esto cómo se transforma? Queda como si sub A de R por si sub A asterisco de R. ¿Y esto es igual a quién? A si sub A de R por E a la I teta 1
por si sub A asterisco de R por E a la menos I teta 1. Este se va con este y esto simplemente queda igual a si sub A de R al cuadrado. Eso significa que la fase sobre una función de onda se dice así, es inmaterial. Listo, chicos, pueden escribir eso. La fase de una función de onda es inmaterial. ¿Cómo hace usted para, por ejemplo, saber cuál es la fase de una onda en un experimento de óptica común y corriente? Usted tiene que hacer un experimento de interferometría porque la fase es relativa. Usted no puede, las fases no se pueden medir. Usted puede decir que algo tiene una fase, tiene que especificar con respecto a que lo está midiendo, si uno no la puede medir. Ahora, en un experimento de interferometría, esta vaina cambia completamente. Les voy a mostrar. Acá, un segundo, sí. Acá, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos el producto de si asterisco de P1 con si de P2, ¿cierto? ¿Qué pasa en el caso cuando yo estoy multiplicando dos funciones de onda de procesos diferentes? Que, por ejemplo, supongamos que si de P1 simplemente es una función de onda phi de P1 por un factor de fase I a la phi 1. Y si de P2 es igual a, perdón, hay mala cosa con la notación. Cambiemos la notación. Coloquemos acá, por ejemplo, un delta 1. Y si de P2 es igual a phi 2 por dp2 por E a la I delta 2. Entonces, realmente, ¿qué sucedería en un experimento de ferrometría acá como el que nosotros tenemos ahí con los fotones? Que usted cuando tiene, por ejemplo, si asterisco de P1 por si de P2, ¿qué tiene acá? Usted lo que tiene es phi 1 asterisco de P1 por phi 2 de P2 por E a la menos I delta 1 menos delta 2. Entonces, acá, ¿qué es lo importante? Es esta diferencia de fases. La fase global de cada función de onda sí no importa, importa es la diferencia de fases, es lo que uno ve en un experimento de interferometría. Y precisamente debido a esto es obviamente un fenómeno de interferencia cuántica, y debido a esto, es a que cuando nosotros reemplazamos la función de onda por su fase, esta parte de interferencia cuántica acá queda en términos de diferencias de fase. Por eso a esto se le llaman términos de interferencia cuántica. Los otros no. Los otros son independientes de la fase, ¿cierto? En la próxima clase, para terminar esto, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a calcular el operador de estado y vamos a ver que los términos por fuera de la diagonal del operador de estado quedan en términos de una fase, ¿cierto? De una diferencia de fase. Y después vamos a introducir el experimento de Aharonov-Bohm, un experimento muy importante que se propuso en 1959 de forma tal que si se podía observar la fase, también se podían observar las cosas que dependían de la fase, y eso desembocó experimentalmente en algo muy relevante, y es la mejor forma que nosotros conocemos para medir un campo magnético, que se llama magnetometría Squid. Bueno, para terminar esto,
Falta lo siguiente. Nosotros cuando analizamos esta probabilidad, mostramos que solamente con la parte clásica, esto acá era un medio por un medio que es un cuarto, más un medio por un medio que es un cuarto, o sea, queda un medio. Eso significa que el un medio restante tiene que venir de la interferencia cuántica, para que ahí sí de uno. Es decir, sin la interferencia cuántica, la información sobre ese proceso de interferometría de fotones es incompleta. ¿Sí o no? Este tipo de experimentos y de análisis que nosotros hemos hecho hoy son muy comunes en un área de la física que se llama la óptica cuántica. ¿Listo? Eh, yo de óptica cuántica no me atrevo a sugerir ningún libro, porque todos los libros de óptica cuántica me parecen relativamente malos. Mm, pero yo creo que desde el punto de vista fenomenológico, si lo que uno quiere entender es la fenomenología de la óptica cuántica, yo me atrevería a sugerir esto. Me atrevería a sugerir Quantum Optics de Fox. Es el autor, Fox. Y me atrevería a sugerir para óptica cuántica, me atrevería a sugerir tres profesores que posiblemente tengan notas de clase. El tres profesores. El primero y el más importante es obviamente de la Universidad de Innsbruck, sería Peter Soller. Este, digamos, es la autoridad teórica más importante de la óptica cuántica. La autoridad experimental más importante de la óptica cuántica, me voy a saltar uno que fue profesor mío, porque después dice, no, este dice eso porque fue profesor de él, pero de verdad es que él, digamos que representa una densidad muy importante del avance en óptica cuántica. En este momento, pero no lo voy a escribir, se llama Mordecai Segeb, profesor del Technion en Israel. Voy a escribir a otro. Este se llama Immanuel Bloch. Y también a nivel teórico tenemos uno que se llama Iván Deutsch de la Universidad de Nuevo México. O sea, hay muchos más, pero estos realmente han hecho unas contribuciones bastante interesantes en la óptica cuántica. Nosotros, yo quisiera poder darles como un cursito de óptica cuántica, pero en este curso no nos da porque ya de todas formas hemos dejado de ver otras cosas con las que tenemos que desatrasarnos, pero de todas formas el jueves sí podemos hablar un poquito de interferometría. Hay cosas importantes que uno debería de ver en un curso de mecánica cuántica si tuviéramos 6 horas a la semana. Pues de hecho nosotros trabajamos 6 horas a la semana, pero si tuviéramos 6 horas a la semana, entonces yo trabajaría 8. Y es lo siguiente, yo diría que uno debería de ver, eh, a ver, la transición adiabática, debería haber transiciones de Raman, las ecuaciones ópticas de Bloch y las ecuaciones de Lindblad. A uno como decir, bueno, hay obviamente los experimentos de Banching y de anti-Banching, ¿cierto? Que esa es pero eso sí lo vamos a ver. Por lo menos lo vamos a ver desde el punto de vista estadístico. Que eso es así como nosotros sabemos si los fotones son muy clásicos o son muy cuánticos. Dependiendo si, por ejemplo, cada que llega un fotón, llegan muchos fotones a un detector, yo hago una estadística con esos fotones que llegan. Si la estadística es poissoniana, entonces lo que yo puedo, digamos que argumentar es que son fotones cuánticos que llaman single photons y están entrelazados. Perdón, si es subpoissoniana. Si es poissoniana, no. Si es poissoniana, son estados coherentes y esos son los estados más clásicos posibles que puede tener una partícula porque son estados que cumplen con igualdad el principio de incertidumbre.
Hay muchas cositas que podemos ver, lastimosamente no las podemos ver todas, pero nos podemos introducir por lo menos por un ladito a la óptica cuántica. Y ya después, entonces sí, continuamos con transformaciones de cambio de base, transformaciones unitarias, y ahí vamos a volver un poquito al tema de sistemas cuánticos abiertos y sistemas cuánticos cerrados, porque una diferencia fundamental entre el sistema cuántico abierto y el sistema cuántico cerrado es esta. El sistema cuántico abierto, perdón, cerrado, evoluciona unitariamente. Yo les voy a explicar el viernes qué es eso. Y el sistema cuántico abierto evoluciona no unitariamente. Esa es una vaina tenazmente importante en mecánica cuántica. Evolución unitaria versus evolución no unitaria. Bueno, entonces en este momento vamos a mandar esto. Esto es Quantum Mechanics de mayo 3. Muy bien. Entonces,